Aleluya. Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí en el centro de adoración y también aquellos que nos ven en línea. Bienvenidos este domingo hermoso en el Señor. Damos gracias porque nos ha dado vida. Amén. Es tiempo de verano. Aleluya. Es tiempo donde, ¿verdad? Todos se preparan para vacaciones, se preparan para viajes. Y queremos darle la bienvenida y gracias por acompañarnos hoy en el comienzo de nuestra nueva serie. También le hemos titulado Viaje. Es el tiempo, como digo, cuando todos viajamos por carretera o por avión o de alguna manera. Y todos tendremos o hemos tenido quizás viajes emocionantes, viajes placenteros, viajes aventureros, pero también quizás algunos peligrosos también, quizá que hayamos pasado. Todos tenemos recuerdo, ¿verdad?, de esos viajes que hemos tomado quizá por carretera que han resultado buenos viajes y otros, como digo, no tan buenos. Pero gracias a Dios porque Él nos ha guardado en todo. Y si realmente somos personas inteligentes, ¿verdad?, nos ponemos a examinar quizá qué nos pasó, por qué no salió bien como quizá habíamos planeado nuestro viaje. Y tratamos de aprender de los errores que hemos hecho, quizá, y para la próxima no tener ese mismo problema. Quizá tal vez nuestra experiencia, ¿verdad?, en nuestros viajes pueden ser quizá diferentes, porque todos somos diferentes, pero todos tienen cosas en común, ¿verdad? Una vez que hemos determinado el destino al cual nosotros queremos llegar, pues todos nos ponemos a planificar. Yo no creo que hay ninguna persona que solamente se lanza así a un viaje sin planificar de una manera u otra. Planeamos el camino, planeamos la ruta que vamos a llevar, quizás a tomar. Y todo esto es ser sabio, es ser inteligente, ¿verdad? Porque queremos que el destino al cual vamos, ¿verdad?, lleguemos. ¿Cuántos les gusta llegar al destino donde van? Amén. Así que estamos hablando esta mañana acerca del destino, el viaje en el cual nosotros tomamos en nuestra vida. Todos planeamos para nuestros viajes de vacaciones, pero ¿qué del futuro de nuestra vida? No nos ponemos muchas veces a pensar, ¿verdad?, del futuro. Había en 1865 un autor que escribió un libro y muchos lo conocen, una obra mayor de ficción en la lengua inglesa, y se llamaba Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuántos de ustedes han oído? Alice in Wonderland, ¿verdad? Una obra de ficción, ¿verdad?, muy popular. Y en esa historia, si usted la ha escuchado o la ha visto, Alicia, ¿verdad?, el personaje principal de la obra, llega a una bifurcación en el camino. Y en la historia dice que en esa bifurcación encuentra un árbol y ahí estaba el gato. El gato es el gato Cheshire, se le llama. Y Alicia le pregunta, ¿me podrías decir por favor qué camino debo tomar desde aquí? Porque ahí llega a esa bifurcación donde había dos caminos. Y el gato Cheshire le contesta, bueno, eso depende en gran medida a dónde quieres llegar. Y Alicia le responde, pues no me importa mucho dónde. Y el gato le dice, entonces no importa mucho el camino que elijas. Y Alicia le contesta, mientras llegue a alguna parte, el gato Cheshire le contesta, oh, seguro que lo harás si caminas lo suficiente. ¿A dónde o qué camino debo tomar? Todo depende en gran medida, le dice el gato, a dónde quieres llegar. Si no sabemos a dónde queremos llegar, cualquier camino que tomemos no importa, porque no sabemos de todos modos a dónde queremos llegar. Y el gato en esta historia, Cheshire le da a Alicia, le imparte, ¿verdad?, una sabiduría, porque cada camino lleva a un destino. Y quiero hablar un poquito de esta mañana acerca de eso. Todos los caminos conducen a un cierto destino. En Jeremías capítulo 10, y vamos a ir ahí, al profeta Jeremías en el capítulo 10 y el verso 23 y 24. Jeremías dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.
castígame, oh Jehová, o corrígeme, dice otra traducción, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Yo sé o conozco, dijo Jeremías, que el hombre, el humano, el ser humano, no es señor de su camino. Y no está en el hombre, ¿verdad?, saber cómo ordenar sus pasos. Hay muchos caminos en la vida, muchos caminos que nos conducen y a veces nosotros no sabemos a dónde esos caminos llegan, o por ignorancia o simplemente porque no hemos sido muy observadores de otros que han caminado esos mismos caminos. Pero donde quiera que nos encontremos hoy, tú y yo, es muy significativo saber que estás ahí o estamos donde estamos porque hemos tomado ciertos caminos para llegar a donde estamos. Alguien con quien estabas quizá o viajabas o acompañabas también, a veces has llegado al lugar que ellos tenían en meta llegar. Y a veces llegamos con compañeros a caminos o a destinos donde no quizá planeábamos haber llegado. Hay mucha gente que dice, bueno, para este tiempo en mi vida, yo creo que ya hubiera alcanzado esto, o yo hubiera alcanzado lo otro. O para este tiempo en mi vida, ¿verdad? Yo ya hubiera tenido ciertas cosas o hubiera alcanzado ciertas cosas. Pero todos los destinos donde nosotros hemos llegado, nos encontramos, llegamos ahí porque tomamos un camino. Porque tomamos, ¿verdad? Así como cuando usted va en vacaciones, usted va a llegar, quiere llegar a la Florida, pues va a tomar el camino que lo lleva ahí. No puede tomar el camino que lleva a Indianapolis para llegar a Florida. No puede llegar el camino que lleva al estado de Washington si quiere llegar al otro extremo del país. Y a veces en la vida nosotros, aunque en la vida geográfica, ¿verdad? En el área geográfica, sabemos eso. No me puedo ir al norte si quiero ir a México. Tengo que irme para el sur. Tengo que tomar el camino que lleva a ese destino. Pero en la vida, ¿verdad?, espiritual, en la vida personal, nunca pensamos que los caminos que hemos tomado es la razón por la cual nos encontramos donde estamos. Ahora, pueden ser caminos buenos y hemos llegado a un destino bueno, o pueden ser destinos, ¿verdad?, que quisiéramos que pudiésemos cambiar. En Proverbios capítulo 6, y como digo, nosotros estamos donde estamos porque hemos tomado ciertas veredas o ciertos caminos, podemos decir así, y no solamente a veces por decisión propia, sino como digo, a veces acompañábamos a alguien y llegamos al lugar que ellos llegaron. Y esto, por ejemplo, es cuando éramos niños. Nosotros llegamos a vivir ciertas cosas y llegamos a ciertos destinos como niños. ¿Por qué? Porque nuestros padres tomaron ciertos caminos, porque nuestros padres tomaron ciertas decisiones y nosotros, porque éramos compañeros de ellos, no teníamos otra opción, tuvimos que transitar ese camino. Y a veces fue camino de sufrimiento, a veces fue camino, ¿verdad?, donde hubo destrucción, y a veces hubo caminos donde hubo bendición. Todo depende del camino que esa persona con la quien yo viajo o viajaba ha tomado. En Proverbios capítulo 6, el verso 18, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, está hablando de las cosas que el Señor odia, y dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ahora aquí el salmista o el proverbista nos habla del corazón y de los pies, o sea, de lo interno y de lo externo. El corazón que maquina, que toma decisiones, ¿verdad?, de hacer iniquidad. Y luego los pies que apresuran para llevar a cabo eso que se ha concebido en el corazón. Y quiero decir, hermanos, en esta mañana que todas las decisiones que nosotros hacemos, aunque no pensamos de esa manera, son caminos que elegimos. Toda decisión que yo hago en mi vida lleva a algún destino.
Y por eso le decimos que son caminos, así como los caminos físicos. Si yo quiero llegar a cierto lugar, pero tomo un camino equivocado, no voy a llegar a ese lugar. Puedo orar a Dios, puedo ayunar, puedo hacer todo lo que quiera, pero si me voy para el norte cuando debo ir para el sur, no voy a llegar al sur. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Y en la vida cotidiana, en la vida espiritual, nosotros también muchas veces o carecemos de tomar los caminos que debemos de tomar por ignorancia, o hacemos decisiones que nos desvían de los caminos que Dios quiere que nosotros tracemos, que nosotros caminemos. Entonces el proverbista aquí dice, Salomón dice, el corazón maquina pensamientos inicuos. Esos pensamientos luego se llevan a cabo, dice, por la persona, de sus pies apresuran para correr, hacer lo malo. Eso conduce a un destino. Y luego en Proverbios 4, verso 23, vaya 2 capítulos hacia atrás, al verso 23, dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos de guardar? Nuestro corazón. Sobre todo, si vas a guardar, vas a poner, ¿verdad?, esfuerzo en guardar cosas, en guardar, en proteger algo. Dice, guarda o protege tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí fluye todo lo que tiene que ver con tu vida. Verso 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ahora, si usted escribe en su Biblia, subraye la palabra, esa frase, examina la senda. Examina la senda. Otra traducción dice, piensa cuidadosamente de la senda donde andas. O sea, toma el tiempo para pensar y analizar y examinar la senda de tus pies. Ahora, ¿por qué no dice Salomón que examinemos la senda, el camino? Porque ese camino, ¿qué hace? Conduce a un destino. ¿Ve? Por eso cuando el gato en la historia que acabamos de leer le dice a Alicia, ¿a dónde quieres ir? Pues realmente a donde sea. Entonces no importa qué camino tomes. ¿Por qué? Porque no tienes un destino fijo y cualquier camino te va a llevar a algún destino. Y si el destino no te importa, cualquier camino va a ser suficiente. Fue sabiduría en decirle eso. Y nosotros tenemos que aprender que la Escritura muy claramente nos llama a poner atención, prestar atención, poner cuidado, examinar. ¿Qué quiere decir examinar? Indaga, pregunta. La senda que estoy tomando, la decisión que estoy tomando, ¿a dónde me va a conducir? ¿A dónde me lleva? A veces nosotros le decimos, los que tenemos hijos, ¿verdad?, a nuestros niños, que tengan cuidado con quién se juntan. ¿Y por qué les decimos eso? Yo me acuerdo de mi madre, mira, no te juntes con estos muchachos. Y yo decía, pero son mis amigos, ¿por qué no? Y ella sabía que la influencia, las decisiones que los amigos podían hacer, me iban a conducir a mí también por ese camino. Y en sabiduría ella me trataba de evitar que yo por quizá, como decimos en inglés, por default, ¿verdad?, me fuera por ese camino, porque todos los demás iban por ahí. Acuérdense, no solamente uno tomando decisiones toma un camino que lo lleva a un destino, podemos seguir a otros en los caminos que ellos llevan. Y vamos a llegar a donde ellos llegan. Porque todo camino tiene un destino. Dígalo conmigo, todo camino tiene un destino. Así que Salomón nos dice, examina la senda de tus pies, donde vas a caminar. Acuérdense que acabamos de leer, los pies que se apresuran para correr ¿a dónde? Al mal. Y ese tiene un destino. Eso tiene un fruto, si podemos decir así. Entonces, cuando nosotros examinamos la senda de nuestros pies, tenemos que buscar ¿qué? Que nuestros caminos, note la frase senda y caminos. ¿Ve? La senda va a producir una senda recta, una senda que trae buen fruto. No solamente que va a bendecir nuestra vida, sino también va a honrar al Señor. Así que en esta serie yo quiero que examinemos algunos de los principios bíblicos que, ¿verdad?, abordarán algunos de nuestros destinos, lugares donde hemos llegado, quizá por nuestras propias decisiones, para aprender cómo es que Dios quiere
que guiar nuestra vida. Por eso decía Jeremías, yo sé, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ¿verdad? No está en el hombre, no tenemos nosotros la suficiente sabiduría para saber todos los destinos a cual los caminos que están delante de nosotros nos conducen. Necesitamos aclamar o llamar al Señor para esto. Ahora, vamos a Génesis, el capítulo 3. Si podemos aprender del Señor sabiduría, si podemos examinar nuestros caminos, tal vez podremos cambiar algunas de las cosas que actualmente afectan nuestras vidas, o sea, destinos a los cuales hemos llegado. Y quiero decir, como precaución de esto, que no todos los destinos a los cuales hemos llegado en nuestra vida pueden ser alterados o pueden ser cambiados. Porque a veces Dios nos ha advertido, y por eso la Biblia nos advierte acerca de los caminos que llevamos. Y si nosotros somos rebeldes y seguimos en esos caminos pensando, a otros les ha pasado, pero a mí no me va a pasar. A otros, yo sé que otros han tomado este camino y les ha ido mal, pero a mí no me va a ir mal. Yo soy un poquito más inteligente quizá, pero todo camino lleva al destino, no importa quién sea. Y si nosotros podemos aprender esta sabiduría de Dios, va a quitarnos que lleguemos a destinos en nuestra vida de las cuales no podamos ya cambiar. Podamos quizás, ¿verdad?, tener remordimiento que hemos llegado ahí y Dios nos pueda dar gracia para poder vivir con esa situación, si podemos decir. No porque Dios no puede cambiar cualquier situación, pero Dios muchas veces nos permite a veces vivir la consecuencia de muchas de las cosas que nosotros hemos escogido. Yo le doy gracias a Dios que no siempre y todas, porque nos quita muchas de ellas por misericordia. Pero no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Así que queremos aprender. Y principalmente si somos jóvenes, digo somos, jóvenes, ¿verdad? O si usted es una persona joven y apenas está empezando. Discernir los caminos que usted va a tomar en su vida es sumamente importante. Porque como dije, hay mucha gente que ha llegado a los destinos en su vida y la única cosa que ahora pueden hacer es lamentar. No hubiera puesto atención, hubiera prestado atención cuando alguien me quiso corregir y no oí y ahora he llegado y ahora estoy, ¿verdad?, experimentando esto. Pero creemos que Dios, como digo, es un Dios mucho más grande que nuestros problemas y aunque Él puede cambiar situación, la precaución es de todos modos ahí, que no todos los destinos en nuestra vida que hemos llegado pueden ser alterados porque a veces son la consecuencia de lo que nosotros hemos escogido. Vamos a regresar al principio. Quiero, y esto es solamente una introducción, ¿verdad?, a la serie esta mañana. La próxima semana vamos a entrar un poquito más detalle. En Génesis capítulo 3 y el verso 16. Dios en el principio, cuando Él crió al hombre, la Biblia dice que Él hizo toda la creación, puso un jardín en el Edén. Y ahí Dios puso a Adán y a Eva y Dios les fijó un camino, si podemos decir así. Era la más preciada creación porque era hecha a la imagen de Dios. Dios los puso en el jardín, les fijó un camino que era simple, sencillo. Era simplemente obedezcan lo que yo les digo. Obedecer al Señor, ¿verdad? Era lo único que Dios les había dicho. Podían comer de todos los árboles menos del árbol que Dios les había prohibido. Dios, por decir así, les fijó el camino justo de obediencia, pero el hombre eligió mal. Y en Génesis 3, verso 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Note que la apertura de los ojos fue para que ellos vieran aquello que Dios quería ocultarles.
que era la maldad. Y dice que sus ojos fueron abiertos, porque lo único que conocían ellos era lo bueno, lo único que conocían era Dios, lo único que conocían era, ¿verdad?, la bendición que Dios les había dado. Y cuando ellos desobedecieron, sus ojos se abrieron y pudieron ver otro ambiente que Dios les había velado. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ahí en el jardín del Edén comenzó el juego de la culpa entre la humanidad. Dios, fue la mujer que tú me diste. ¿Y tú, mujer, qué hiciste? No, fue la serpiente que tú pusiste aquí en el jardín, ¿verdad? O sea, todos empezaron a echar la culpa a Dios. Y nosotros, ¿verdad? Somos expertos a jugar este juego de la culpa, donde culpamos a los demás, quizá por lo que hemos, a donde hemos llegado, los destinos a los cuales hemos llegado en nuestra vida, ¿verdad? Esta falta que vemos aquí en el jardín, primero entre Adán y Eva y Dios, es tan antigua como el jardín, la victimización, ¿verdad? No, yo no tuve la culpa, soy víctima, ¿verdad? No tuve yo nada de culpa y por eso quise empezar en el libro de Proverbios. El corazón es donde está el problema y el corazón de cada persona, y eso los lleva a tomar caminos, a hacer decisiones, y muchas veces traen resultados que la persona que tomó esa decisión no quiere ahora. ¿Verdad? Le dije yo a mis hijos cuando ellos estaban chicos, les enseñé, ustedes pueden tomar decisiones, hacer decisiones por sí mismos, pero tengan cuidado con esa libertad porque las consecuencias no las pueden escoger. Pueden escoger y elegir tomar decisiones, pero toda decisión, como le estoy diciendo esta mañana, todo camino tiene un destino, toda decisión tiene una consecuencia. Y a veces tomamos decisiones imprudentes y cuando vienen las consecuencias, esas no las queremos. No queremos las consecuencias, ¿verdad? Pero Dios creó al mundo de tal manera que lo que sembramos, segamos. Cuando tomamos un camino, cada camino tiene, la Biblia nos enseña, un destino. Y Adán y Eva empezaron a culpar primeramente a Dios. Adán dijo, bueno, yo no tengo la culpa. Tú tienes la culpa, Dios, porque fue la mujer que tú me diste. Ella me dio, ¿verdad? Nada más faltara que dijera, ella me dio y hasta me lo puso en la boca y me hizo que me lo comiera. No, siquiera fue un poquito honesto y dijo, y yo lo comí. Sí, ella me lo dio, pero yo lo comí. Así que esta asignación de culpa realmente no tiene un buen resultado, no tiene un buen resultado porque no cambia el destino a donde hemos llegado a causa de esa decisión. Pero déjeme decirle que sí puede cambiar eso, es la sabiduría. Es la sabiduría de Dios, aleluya. Es la que puede cambiar mucho de las situaciones donde nosotros hemos llegado por misericordia y gracia. Vamos a Isaías capítulo 59. Ahora Isaías nos escribe algo acerca de la realidad que nosotros vivimos. Dios nos marca la realidad en Isaías 59, verso 1. Isaías 59, empezando en el verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, Dios le dice aquí a su pueblo, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Y el que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni las de sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Note las frases: caminos, veredas. Verso 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus alrededores son torcidos, sus veredas son torcidas, y cualquiera que por ellas fuere, o sea, por esas veredas, no conocerá paz. Ahora, Isaías nos da un cuadro de una gente que ha llegado, ¿verdad?, a corrompirse de tal manera que, ¿verdad?, y han llegado a la vanidad, a concebir maldad. Da unos cuadros, ¿verdad?, muy detallados. Dice, incuban huevos de áspides, ¿verdad? Y los que la aprietan, dice, apretarán, dice, saldrán víboras. Dice que esto viene a causa de que han tomado caminos equivocados. Note el verso 7, sus pies corren al mal, y luego dice, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, verso 7. Y luego el verso 8, no conocieron camino de paz. ¿Sabe usted que hay caminos que conducen a paz? Si ellos tomaron un camino que no conduce a la paz, quiere decir que sí hay caminos. Hay destinos de paz, pero hay que saber qué camino nos lleva ahí. No podemos nosotros tomar cualquier camino y decir, bueno, quiero que haya paz en mi hogar, quiero que haya paz en mi iglesia, quiero que haya paz en mis relaciones, pero tomar caminos que no conducen a esa paz. No conocieron camino de paz, verso 8, no hay justicia en sus caminos. Ahora nos dice que ellos tomaron caminos. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos tomaron caminos? Aquí obviamente lo está hablando de los caminos espirituales, pero note lo que hicieron, ¿verdad? Incuban huevos de áspide. Dicen, no claman por justicia, verso 4. No juzgan por la verdad, confían en vanidad. Dice, sus obras son malas, sus obras son obras de iniquidad, obras de rapiña. Todo eso que esas decisiones que ellos están haciendo de hacer esta maldad son caminos. Y por eso aquí el Señor, por el profeta Isaías, nos dice, no conocieron el camino de paz, tomaron otro camino. Ese camino los condujo, ¿verdad?, a llegar a pensamientos de iniquidad, de destrucción, de quebrantamiento, como dice el verso 7. Quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esa decisión. No hay justicia en sus caminos. Y sus veredas, dice, son torcidas. O sea, han tomado caminos chuecos, si podemos decir torcidos. Y cualquiera que por ellas, o sea, por esas veredas, fuere, no conocerá paz. Y Dios nos dice aquí por el profeta que hay caminos, otra vez, que no conducen a la paz. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en tiempos donde no tenemos paz? Pero nunca se nos ocurre preguntarnos, ¿verdad? Nunca se nos ocurre examinar los pasos que hemos tomado, el camino que hemos tomado. Y mejor es más fácil echarle la culpa a otros por el lugar donde he llegado. Y la Biblia no nos da esa opción. La Biblia nos dice
que llegamos a donde estamos porque hemos tomado ciertos caminos. El que camine por estas veredas, dice el profeta, no conocerá la paz. Los caminos siempre conducen a un lugar. Y no creas tú a nadie que te diga, mira, esa decisión o ese camino es neutral, no hay tal cosa. No hay ningún camino que no lleva a ninguna parte. Todo camino tiene un destino, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que examinar siempre los pasos que tomamos, las veredas, los caminos. Todos los caminos tienen una historia, si puedo decir así. Y alguien dice, ¿y qué historia es de ese camino? Bueno, esa historia se ve en la vida de los que tomaron esa vereda, ese camino. Por ejemplo, si usted tiene personas en su familia que eran o vienen de un trasfondo de adicción. Quizás diga, bueno, mi abuelo era borracho, mi papá era borracho y yo soy borracho. Ojalá y no haya nadie aquí esa, pero ha habido esas en familias, ¿verdad? Y luego los que están viviendo al presente, viendo ese historial, no les entra por decir, ¿sabe qué? Quizá debo de evitar esto. Quizá el tomar no es bueno. Porque veo el camino, tiene una historia, y el camino veo a mi abuelo que se murió de cirrosis ¿cómo se dice? Del hígado por su adicción al alcohol. Y mi padre que golpeaba a mi madre porque se alteraba cuando estaba borracho. Y yo aquí con una cerveza en mi mano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué será lo prudente? ¿Qué será lo sabio hacer? Ven, alguien que no sabe que todo camino conduce a un destino, no ve el historial. Pero cuando tú ves la historia de ese camino y tú ves todo en la destrucción que ha habido en ese camino, si eres prudente, la Biblia dice, vas a pensar, vas a examinar tu camino y vas a decir, ¿sabe qué? A lo mejor no es el camino más prudente de tomar. Quizá a lo mejor debiera yo poner esto a un lado. Y cuando uno toma una decisión de esa índole, lo separa de ese camino. Quiere decir que ahora no voy a seguir ese camino. Porque toda decisión que nosotros tomamos en nuestra vida conduce a un lugar. En Jeremías otra vez, 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. O sea, él realmente no tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque no sabe todo, no sabe cómo ordenar sus pasos por sí mismo. Entonces Jeremías dice, castígame, oh Jehová, o corrígeme, como dice la otra traducción. Esta es una oración de corrección. ¿Y cuántos de nosotros oramos alguna vez de esa manera? Esta es una escritura que hace muchos años yo incorporé a mi oración. Y a menudo oro esta oración. Señor, corrígeme. Si estoy mal y en mal camino, no permitas que siga. Si soy un poco, ¿verdad? Torpe y tarugo, como decimos nosotros, de cabeza y que no me he dado cuenta o quizás no he examinado, Señor. Yo le pido a Dios, corrígeme. Corrígeme. Y le dice Jeremías, corrígeme, Jehová, mas con juicio. Otra traducción dice, Señor, pero hazlo con tu ternura, no en tu enojo. ¿Por qué? Porque entonces me terminas, me aniquilas, ¿verdad? Entonces Jeremías sabe que él no tiene la capacidad de siempre saber, ¿verdad?, el destino de todos los caminos. Y me estoy adelantando un poquito, pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cómo sabemos a dónde nos lleva una vereda? Si andamos en el monte y vemos una vereda que va por ahí, la vemos y luego ya no vemos más, se desaparece. ¿Cómo sabe usted a dónde lo conduce esa vereda? No sabe. Si nunca ha caminado por ahí, no sabe. Y la única manera que va a saber es siguiéndola. Y a veces siguiéndola llega a un destino donde no quiere. No quiere haber llegado. Entonces por eso nosotros necesitamos a Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la sabiduría que Dios ha dado inclusive a otros que ya han caminado
más que nosotros, que nos pueden advertir, mira, yo ya pasé por ahí, no te vayas por ahí. Pero que no se ve mal, lo veo, sí, pero ahí da la vuelta y lo que está allá más allá entra el peligro. Y si tú no pones atención a alguien que ya ha pasado por ahí, vas a seguir la vereda y te va a ir mal, así como le fue al otro cuando se fue por la misma vereda. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que la Escritura muy claramente nos enseña que tenemos nosotros que tener cuidado con los caminos que nosotros escogemos. Ahora, Dios aquí por el profeta Jeremías nos dice que debemos de llegar a la conclusión que todos necesitamos, diga todos necesitamos ayuda para encontrar el camino correcto. Señor, yo no soy Señor de mi camino. Tú eres el único que sabes a dónde conducen estos caminos que están delante de mí. También debemos pedir a Dios que corrección, sabiduría. La Biblia dice, no te estribes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, reconociendo a Dios, y Él enderezará tus veredas. Si vas por veredas chuecas, Él te va a corregir y enseñar. Así que cada camino tiene un destino. Toda semilla produce según su género. Toda acción tiene una reacción igual, nos dicen los científicos, y opuesta, porque así Dios la crió. Él es el creador del mundo físico. Él diseñó su mundo. En el mundo físico vemos estas leyes que Dios aplicó, pero así también en el mundo espiritual. Dios advirtió a Adán ahí en el jardín, el día que comas, no tomes de ese árbol. Ese fue el reto. Ese fue donde Dios le señaló el camino a Adán. Es la obediencia. El día que tú comas de eso, ¿qué pasará? Morirás. Ahí está el fin de ese camino. Dios les estaba señalando. Y la decisión de Adán y de Eva desobedecer al Señor los pondría en un camino y en que lleva un destino fijo, y ese destino es muerte. Romanos capítulo 5. Así que la desobediencia a Dios no es un camino neutral, no es un camino sin destino, tiene un destino, y la Biblia nos dice que es la muerte. Ahora, la decisión que Adán y Eva hicieron, algo que dije al principio, que no solamente llegamos a destinos por decisiones propias, a veces llegamos ahí porque otros nos llevaron ahí. Y la decisión de Adán y de Eva, el camino que ellos escogieron transitar, nos afectó a todos. ¿Cuántos pueden decir amén? Alguien dice, bueno, ¿y por qué Dios tiene que tratarnos a nosotros pecadores? Porque Adán pecó, porque nosotros estábamos en él, todos vinimos de la simiente que Dios crió al principio, Adán y Eva, y ellos llegaron a ese destino. Y nosotros llegamos como humanos, como su prole, su descendencia. Dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, cuál es la figura del que había de venir. Note, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán. Adán lo hizo por decisión propia, a propósito. Nosotros nacimos en pecado porque somos su descendencia, pero no decidimos nosotros pecar cuando nacimos. Pecamos después, cuando ya crecimos. Pero todavía nos encontramos en el mismo destino donde Adán y Eva llegaron. La muerte les afectó a ellos, la muerte nos afecta a nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos un Salvador que venció la muerte por nosotros. Físicamente vamos a morir, porque así Dios lo ha designado.
Pero la muerte para nosotros no es el fin, gracias a Dios. Él ha dado, ¿verdad?, gracia y misericordia. Así que toda vereda, todo camino, otra vez, nos lleva a un destino determinado. Y como dije, hay personas con las que nosotros viajamos en sus caminos, a donde ellos llegan, nosotros también llegamos. Y lo vemos aquí con Adán y Eva. Ellos nos hundieron en el pecado, en la miseria. Y como dije al principio también, quizá hay alguien aquí o alguien que nos esté escuchando, viendo, que se criaron en un hogar donde los padres no eran tan responsables y los hijos sufrieron las decisiones y los caminos que los padres tomaron, ¿verdad? Y ellos quizás como niños no tuvieron ninguna culpa, pero sin embargo ellos, por acompañar a los padres, por ser parte de ese grupo, de esa familia, llegaron a ese destino y pudieron ellos o recibieron quizá el resultado de lo que los padres habían escogido. Y quizá lo consideramos quizá no justo, pero cuando vemos, a nosotros nos pasó lo mismo. Quizá no con nuestros padres físicos, pero nos pasó con nuestros padres espirituales, con Adán y con Eva. Y llegamos al lugar donde Dios no quería que el hombre hubiera llegado y nosotros recibimos toda la destrucción, toda la condena, todo lo que el pecado trajo, todo lo que el destino a donde Adán llegó. Y Dios se lo marcó al principio. El día que comas de ese árbol, que yo te dije que no comieras, este va a ser el resultado. Aquí van a llegar. Este es el destino. Y como cuando leímos ahí en Génesis que dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Él no sabía el destino a donde la desobediencia lo iba a llevar. ¿Cómo sabemos eso? Porque él no sabía lo que era morir. Él no tenía concepto de muerte, ¿verdad? Él había sido criado inocente en el jardín. Él sabía todo lo que Dios le había dado a conocer. Le había velado aquello que no quería que conociera. Y le marcó el camino. Y ellos eligieron tomar otro camino que el diablo les marcó. Y al seguirlo, sus ojos fueron abiertos. Y ahora pueden ver aquello que Dios les había querido velar. Dios sabía a dónde llegaba ese camino. Y nosotros muchas veces, hermanos, no examinamos las decisiones que hacemos. No pensamos que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino si tenemos compañera, si tenemos compañeros, si tenemos hijos, ¿verdad? Esas decisiones también van a afectarnos. ¿Por qué? Porque el camino que escogemos nos conduce a un destino. Y queremos aprender cómo, ¿verdad?, confiar en Dios para que ese camino nos lleve a bendición y no a maldición. Puede decir amén. Así que la próxima semana vamos a examinar un poquito más en la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de varias personas que la Biblia habla que llegan a destinos y queremos examinarlo. Así que te voy a pedir no te lo pierdas. Póngase de pie conmigo esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta serie, en esta jornada. Y vamos a pedir como Jeremías pidió: oh Jehová, yo sé que no soy Señor de mi camino, ni está en mí, Señor, ordenar mis pasos, porque no sé siempre todo lo que el destino de este camino o este camino sea, pero tú sí los conoces, tú sí lo sabes. Te pedimos, Señor, que nos enseñes de tu palabra, Padre, los caminos que tú has diseñado para tu pueblo, para que andemos en ellos. Padre, tú nos das mucha evidencia en esta palabra de todos aquellos, un historial de todos aquellos, Señor, que han tomado caminos que tú advertiste que no tomaran. Y nos has dado plenamente a entender y a conocer el destino a cual ellos han sido conducidos. Pero también nos ha dado, Señor, evidencia y ejemplos de aquellos que han tomado caminos, Señor, que tú has demarcado, que tú has, Señor, enseñado. Y te pedimos, Padre, en esta mañana, aquí donde estamos, delante de ti, enséñame, Señor. Dígale al Señor, enséñame, Señor. Ordena los pasos de mis caminos, Señor.
Y ayúdame para examinar, para pensar cuidadosamente de las decisiones que yo hago, para que todo lo que haga, Señor, siempre te agrade y sea para tu gloria. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Ayúdanos, Señor, al seguir adelante en nuestra vida, en nuestro caminar. Enséñanos, Señor. Sé, Señor, de mi camino. Dígale al Señor. Sé, Señor, de mis caminos, Señor. En todo tiempo, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse un momento.